Arrancamos una nueva edición del Club de Lectura. En esta ocasión tenemos la oportunidad de estar con una escritora que es nacida en Rosario, Argentina, nacida en Rosario, pero que en estos momentos está viviendo en Madrid. Ha participado y ha trabajado en muchísimos clubes de lecturas de diferentes partes del mundo. Vamos a estar charlando seguramente de eso. Y su último libro es Hubo un jardín, que lo vamos a estar repasando. Estamos hablando de Valeria Correa Fis. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Bienvenida, Valeria. En tu último Gracias. libro, Hubo un jardín, hay un cuento que está situado en Rosario, en una esquina muy conocida, que hace un guiño a un bar muy conocido en Tucumán y Balcarce, y estando hace tanto tiempo fuera de la ciudad, ¿qué significa para vos Rosario hoy? Sí, mira, lo que yo traté de hacer en este libro, de alguna manera, el libro lo escribí en pandemia, ¿viste? Yo viajo todos los años a Rosario y de repente la pandemia nos inmovilizó a todos. Entonces, casi te diría que involuntariamente me fui dando cuenta que escribí un montón de cuentos que tenían que ver con Argentina en general, pero con Rosario particularmente. Y de alguna manera creo que recreé un poco ese rosario que yo no podía visitar en el papel, ¿no? Es un poco el rosario de mi adolescencia, porque yo vivía en casa de mis padres, era Tucumán y Paraguay, entonces, y iba al superior de comercio, entonces me volvía caminando, siempre pasaba por esa esquina. Y ya después en la universidad sí que frecuenté un montón de veces el bar, viernes, sábados a la noche, entonces bueno, es un paisaje que para mí me es cercanísimo a pesar de la distancia. Pienso también, bueno, en este cuento que se llama Donde mueren las perras, que es ahí de un jardín. Si tenés el libro por ahí para mostrar, también mostralo. Sí, A lo ver si tengo lo tenés acá. por ahí. Ahí está, perfecto. En donde, bueno, transcurre en Rosario, en el Parque de España, y hay una historia donde transcurre más que nada, se denomina la plazoleta de los cipreses, ¿no? Donde allí como que los perros ven como una especie de vacío y se lanzan a ese vacío. ¿Cómo te llega esta historia? ¿Te llegó estando justamente en Rosario y te llamó la atención? ¿Estabas en Madrid o estabas en alguna otra parte del mundo? Porque también sé que viviste en Milán, en Miami, en esas tres M's que decís que viviste. Sí, bueno, fue muy curioso porque leí una crónica sobre los perros que se tiraban al vacío ahí por esa zona hace muchísimos años, creo que incluso hace 20 años, mientras vivía en Miami, ¿no? No recuerdo la fecha exacta de cuando leí esa crónica, que creo que la leí en la revista Etiqueta Negra, que es una revista peruana de crónicas. Y bueno, y son esas cosas que te quedan en la cabeza. Luego, muchísimos años más tarde, caminando por todo la Plaza España y toda esa zona, vi los carteles, ¿no? De cuidado con su perro, no deje al perro suelto. Eh, la génesis de una historia, viste, es extrañísima porque hay cosas que te llaman la atención e inmediatamente se convierten en un poema, en una pieza narrativa, y otras veces como que tarda mucho en sedimentar, ¿no? Y bueno, y en encontrar la voz y el camino, ¿no? Aunque los emplazamientos son verdaderos, las historias son de ficción, ¿no? Sacando algún detallito, ¿no? Como que los perros se tiran, o la otra historia que mencionaban en la esquina de Balcarce y Tucumán. En España te catalogaron tu obra como muy argentina, muy, vos decís que muy rosarina, y escuchándote por ahí escucho una melodía más tana y bueno, haciendo una revisión un poco de tus lugares de residencia entre Estados Unidos, Italia, España, ¿cómo haces para manejar el lenguaje a la hora de trabajar tu narrativa? ¿Hay alguna voz que vos sientas que te tire más, un estilo que vos identifiques que sea más argentino, más español, más italiano, más qué? A ver, yo creo que un escritor, una escritora, no es solamente inventor de un mundo de ficción, sino un creador de lenguaje también, ¿no? Entonces, cuando la crítica dice que este libro es un libro muy argentino, para mí es un honor porque yo trabajé para que este libro fuera muy argentino. Yo hace muchos años que vivo afuera, naturalmente estoy, podríamos decir, contaminada, ¿no? De todos los castellanos que hay en Madrid, porque en Madrid no hay solamente, podríamos decir, el castellano de la meseta, sino, bueno,
el andaluz, el castellano con influencia de catalán, pero además Madrid, que es una especie de Babel latinoamericana, tenés gente de Perú, de Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces, uno está como muy contaminado, muy como si uno fuera una membrana, ¿no? Y te atraviesa el lenguaje de distintas maneras, pero contestando puntualmente tu pregunta, yo creo que uno es un inventor de lenguajes y entonces si vos vas a hacer un libro como este de Hugo Un Jardín, que son 7 historias, las 7 ubicadas en Argentina, salvo una, pero que está ubicada aquí en el Parque del Retiro en Madrid, pero la protagonista es Rosarina. Entonces, tiene que sonar argentino. Yo no sé si es específicamente argentino, pero mi ambición era que sonara argentino y que sonara más o menos de un argentino que no sé, es contemporáneo, ¿no? No como el argentino que podría usar Saer o Cortázar, ¿no? Sino un argentino de hoy. Y bueno, y eso es parte también del trabajo, del oficio, ¿no? De escribir. Tengo cuentos en un libro anterior, que lo tengo aquí, también lo voy a enseñar porque la portada a mí me gusta mucho, que es de una artista italiana. El libro se llama La condición animal y, y este libro es un poco más atlas, ¿no? Hay cuentos que pasan en Miami, cuentos que pasan bueno, en otros lugares, ¿no? Y claro, también tienen un castellano recreado, ¿no? Hay un personaje que es cubano y entonces, pero que vive en Miami, entonces habla como en un cubano mezclado con el English, no sé, un cubanglish, podríamos decir, ¿no? A mí me divierte muchísimo. Yo creo que la oportunidad que te da la escritura, esa especie de esquizofrenia controlada, ¿no? De convertirte por un rato en un hombre de 60 años de Cuba y en otro momento en una chica adolescente muy rosarina. Y bueno, ese es como una especie de mundo en donde uno ingresa y que francamente a mí me divierte mucho. ¿Y cómo es esa esquizofrenia que decís, digo, a la hora de pensar en un cubano, en una persona de determinada edad? Digo, en la identidad de personas que por ahí no sos vos, digamos, o que es muy alejado a lo que sos vos. ¿Cómo es construir eso? Digo, ¿te vas a diferentes lugares, buscas esas personas y tomás características a la hora de escribir? Mira, yo doy clases de escritura, ¿no? Y siempre les digo a mis alumnos que un escritor, una escritora es un arqueólogo de sí mismo. Entonces, uno trabaja un montón con su memoria, que es con una memoria construida de manera personal, con tus sentimientos, con tus emociones, pero también es una memoria extendida, ¿no? Con lo que vos viste que hizo tu vecino, con la manera de moverse de tu panadera, ¿no? Entonces, realmente se trata de eso, ¿no? Como colocarse como un poco como un actor o una actriz, pero fuera del escenario, ¿no? Te vas como colocando en papeles, pero principalmente trabajas mucho eso que llamamos ficción, de alguna manera creo yo que es una memoria mezclada, ¿no? Una especie de una memoria fracturada y conformada además nuevamente en un nuevo rompecabezas, ¿no? ¿Cómo fue el paso a dedicarte a la literatura, a dar clases, a escribir tus propias obras, considerando tu formación como abogada? Sí, bueno, eso es muy azaroso. Yo siempre digo que si me hubiera quedado en Argentina, que tenía, digamos, mis interlocutores naturales, ¿no? Mi familia, mis amigos, pero también los propios argentinos, ¿no? Yo creo que nunca hubiera escrito, porque de alguna manera una de las cosas probablemente más difíciles de la extranjería tienen que ver con que vos te estás relacionando con gente que no tiene para nada tu mismo contexto. Entonces hay un montón de cosas que no las decís porque para hacer la broma, ¿no? Tenés que explicar un montón. Y entonces te vas como callando, te vas callando cosas porque no, porque sabes que los demás no participan ni de ese lenguaje, ni de esas circunstancias vitales, ni de ese contexto. Entonces creo que todo ese sedimento silenciado fue lo que dio lugar a la escritura, ¿no? A,
todo eso que podríamos decir que se reprimió de manera consciente, ¿no? En la comunicación con los demás, devino una forma de escribir. Y bueno, son las cosas de la vida. Y está Aunque bueno como eso que... yo me reconozco como una enorme lectora, ¿eh? Yo, eso sí, siempre para mí la literatura fue una fuente de gozo y de placer y uno de mis hobbies principales. Y entre esos autores, dijiste, hobbies principales, ¿y cuáles son tus autores principales? Viste que eso es dificilísimo, ¿no? Porque va como cambiando. Entonces, yo cuando empecé a leer en serio, y por en serio, viste que quiero decir literatura, yo empecé leyendo ciencia ficción, muchísima ciencia ficción. En Argentina, cuando yo tenía unos 13, 14 años, salió una colección de estas que venden en los kioscos, que era la biblioteca de ciencia ficción. Y me acuerdo que mi abuelo me regaló el primer libro y yo me encantó, era un género que yo no conocía y empecé a leer los clásicos de la ciencia ficción, Asimov, Clarke, Úrsula K. Le Guin, pero también leía mucho cuento, porque por lo menos cuando yo iba al cole, en el área de lo que es literatura, que no sé si la materia se seguirá llamando igual, nos daban un montón de cuentos, y nos daban un montón de cuentos de Borges, de Cortázar, de Silvino Campo, de todo, de Quiroga, ¿no? De toda esa, hoy, literatura canónica del cuento rioplatense. Entonces, digamos que esos son los inicios de mis lecturas, pero bueno, evidentemente estos son como ríos que se bifurcan y se van abriendo y claro, también el hecho de haber vivido en muchos países te abre nuevos horizontes de lectura. Entonces, para mí es difícil responderte esta pregunta, porque te podría decir que hoy por hoy, por ejemplo, dos autores a los que sí que vuelvo siempre eh, son Italo Calvino, el italiano, el escritor italiano, que para mí, que creo que este año es el centenario de su nacimiento, si no me equivoco, y que es un autor muy versátil, con una dosis de imaginación brutal. Y me gusta mucho también la poesía del portugués Fernando Pessoa, ¿no? Esas son como obras que yo siempre tengo cercanas, pero por ejemplo últimamente me gusta mucho la literatura de una autora inglesa que es Angela Carter, que ya está muerta, que ella ha hecho toda una revolución en la escritura de los cuentos de hadas, ¿no? Bueno, es que esta pregunta es la típica pregunta que me tienen que decir, basta, no hables más. No, nos encanta. De hecho, nos llamamos Club de Lectura y nos encanta recibir esas recomendaciones para ampliar justamente la biblioteca. En ese sentido, vos que viviste en distintos lugares, ¿hubo algún autor que conociste en esa circunstancia, digo, viajando, que te sorprendió? Sí, mira, por ejemplo, una autora que yo creo que es poquito conocida en Argentina, es una autora que yo conocí en Miami que se llama Kelly Link, que es una escritora, es cuentista, básicamente, ¿no? Por lo menos aquí en España está traducida, pero la gente casi no la conoce, te diría. Y la conocí porque vivía en Miami. Entonces, bueno, son esos autores que uno lee porque te los cruzas, digamos, ¿no? Y cuando vivía en Milán, tuve la oportunidad de ver muchas veces a Humberto Eco en conferencias y en charlas, ¿no? Pero bueno, no fue un descubrimiento para mí porque Eco ya era mundialmente conocido, pero sí, por ejemplo, a Hanif Kureishi, el autor inglés de origen, sabes que no me acuerdo ahora, creo que es pakistaní su familia, pero no quiero decir, no estoy segura, ¿no? Y a Kureishi lo vi también en un evento en Milán y bueno, y empecé a leerlo y la verdad que fue un descubrimiento, ¿no? Ahora ya también él es mundialmente famoso, pero yo te hablo de muchos años, les hablo de muchos años atrás, ¿no? Entonces, pero creo que francamente ahora con la difusión que tiene la literatura a través de las redes sociales no te hace falta viajar para descubrir nuevas voces, sino simplemente
tener curiosidad o por temas o por literatura vinculada a un país. La verdad es que tenemos a disposición a una biblioteca enorme. Y si nos venimos para Argentina, ¿qué autores se te vienen a la cabeza? O inclusive en Rosario, por ahí, capaz que venís y aprovechás, haces algunas compras, te vas a algunos lugares o a algunos colegas, decir, bueno, a ver qué es lo que está pasando acá. Sí, bueno, yo siempre converso bastante con Marcelo Escalona, él es como mi referente de qué está pasando en Rosario, y bueno, por supuesto también lo leo a él y sigo sus recomendaciones. Y en Argentina en general, bueno, yo tengo una muy buena amiga que es Agustina Basterrica, que con Agustina las dos no pertenecíamos, Agustina es premio Clarín de novela y una excelente escritora, y las dos trabajábamos en un estudio jurídico. Y entonces, y finalmente, muchísimos años más tarde, las dos terminamos escribiendo. Entonces, Agustina también es para mí una gran recomendadora de libros, ¿no? Pero de la literatura argentina sí te diría que estoy muy al tanto porque me preocupo por estar al tanto y porque la verdad los autores argentinos son súper apreciados en España, desde grandes nombres como puede ser Mariana Enríquez o, no sé, Federico Falco, solo por nombrar dos, a autores que están en editoriales más pequeñas que también llegan aquí, ¿no? Y que les digo que sí son, en general la literatura argentina es muy prestigiosa. Valeria, ¿cuáles son los temas que te ocupan, digamos, esos temas que de alguna forma te persiguen, sobre los cuales te interesa escribir o leer? Sí. Está bien eso que decís, de que te interesa escribir o leer, ¿no? Porque yo creo que de alguna manera la literatura viene de la literatura. Por supuesto que atravesada por tu vida, atravesada por un montón de circunstancias fortuitas que a veces ni el propio escritor o escritora acierta a nombrar, ¿no? Pero sí que viene de la literatura y es un mismo universo, ¿no? Un escritor, una escritora, un lector, una lectora conforman una misma mirada y a mí me interesa mucho, podría decirte que el tema central probablemente de lo que yo escribo, tanto en narrativa como en poesía, tiene que ver con el mal, ¿no? El mal, la génesis del mal, las consecuencias del mal, dónde está el mal, este enorme catálogo que somos capaces los humanos de ensanchar, porque siempre nos estamos inventando nuevos males, ¿no? Empezamos con un mal, podríamos decir, de tú a tú o de voz a voz, ¿no? Ese daño físico que nos podíamos hacer, y hemos llegado hemos atravesado guerras, ¿no? Que ya son daños a escala, y hemos llegado al daño ecológico, que no es solamente un daño a escala de modo espacial, sino que lo es de manera temporal, porque no sabemos los daños que nosotros hacemos hoy, hasta cuándo se van a extender en el tiempo, ¿no? Entonces, para mí, la pregunta por el mal en nuestra especie, una especie que además es capaz de hacer grandísimas cosas buenas. Es una pregunta que siempre me ronda, ¿no? Probablemente también tenga que ver con quién soy yo y con esa especie de ilusión que uno tiene cuando tiene 18 años y empieza a estudiar, ¿no? Porque yo creo que estudiar abogacía tiene que ver con una voluntad de reparar el daño, de reparar el mal, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo haber cambiado de país, seguramente envejecer y cambiar de profesión, pero hay alguna cuestión central que permanece muy cercana a mis intereses. Y si tenemos que hablar de conductas, a ver, conductas de lectura, ¿hay escenarios ideales, hay situaciones que buscas para leer o para escribir, vicios que tenés? Mira, o sea, mundo ideal podría, me encantaría tener un mundo ideal de lectura y de escritura, ¿no? Pero la realidad se parece mucho más a que hago las cosas cuando puedo, doy muchísimas horas de clase, tengo una familia, entonces
Leer me resulta facilísimo leer en cualquier lado porque yo ya no oigo nada. Abro un libro y no escucho nada. El único vicio que tengo es tener algo como un lápiz o una virome porque me gusta rayar los libros, me gusta escribir. Eh, y también decir que he aprendido a escribir de cualquier manera, ¿no? De hecho, el primer libro lo escribí, yo tengo hijas gemelas, con mis hijas de 4 años que me gateaban alrededor y me tiraban de los pantalones, un poco a la Alice Munro, ¿no? Salvando las distancias, que ella, además de ser una grandísima escritora, es premio Nobel. Alice Munro dice que ella siempre escribió cuentos porque los escribía durante las siestas de sus hijos y después ya quedó con esa especie de energía o aliento medido, ¿no? Entonces, bueno, hoy, aunque debe tener ya casi, no sé, 80 años, sigue escribiendo cuentos. Bueno, también hay algo de eso de que te impulsa mucho el deseo, digo, pues estar con dos criaturas de 4 años gemelas que te demandan permanentemente, es más fuerte el deseo de poder meterte en esa historia que quizás, bueno, decir, busco otro momento ideal, ¿no? No, es absolutamente cierto lo que decís y me viene a la mente ahora una frase de Calvino, de Italo Calvino, en el libro este que se llama así, Una noche de invierno, un viajero, dice algo así, un personaje dice algo así como, usted escribe como algunos animales construyen guaridas o madrigueras, ¿no? Entonces, la escritura es también un espacio de refugio, es la búsqueda. em, Te cito también a la filósofa española María Zambrano, ¿no? Escribir es custodiar el silencio. Y de verdad yo creo que cada uno de nosotros nos realizamos en el silencio, ¿no? Es el lugar donde probablemente más verdaderos seamos, un lugar donde no tenemos que preocuparnos por nada, ¿no? Ni por ser sociables, ni por ser civilizados, ni por responder a exigencias de la sociedad, del trabajo, de la familia, ¿no? Entonces, de alguna manera, escribir es una guarida, es una manera de custodiar el silencio y es una autoafirmación, ¿no? También pienso, es un trabajo, no deja de, o no lo sentís así, podés encontrar ahí absolutamente ese refugio, quizás ese placer, o también tenés esto de que, bueno, no, tengo que cumplir, que lo próximo que hago tiene que ser tan bueno o mejor que lo que ya hice. Digo, hay una cosa ahí del inconsciente, del super yo que te está marcando, o no, lo podés también silenciar. A ver, es un trabajo desde el punto de vista cuando empiezan las correcciones, el trabajo final de revisión, todo lo que es la promoción del libro, prensa, clubes de lectura, presentaciones, toda esa parte es un trabajo. Em, Respecto de la otra parte de tu pregunta, creo que em, un artista, y ya fíjate que no te digo un escritor, una escritora, sino un artista en general, em, para que su trabajo sea honesto, no sé si bueno o malo, pero honesto y se acerque a la verdad, tiene que trabajar con aquellas cosas que más le preocupan y le acucian en su interior. Si uno se impone ya, no, es que a este libro lo calificaron como de terror y funcionó muy bien, entonces mi próximo libro tiene que ser de terror. Este libro es muy argentino y funcionó muy bien, entonces mi próximo libro tiene que ser recontra argentino. Yo creo que eso no funciona. Uno tiene que trabajar desde un lugar de honestidad y en la sabiduría de que el arte, aún para los grandes maestros, ¿no? Para mí, para los grandes artistas consagrados de cualquier disciplina artística, si uno lee memorias, diarios, ensayos de músicos, de pintores, etcétera, para mí una cosa que siempre te queda de estos grandísimos maestros y maestras es la idea de que el arte es mucho más una lucha que una conquista. Y desde esa perspectiva se siente menos la carga del trabajo, porque una lucha es una lucha consigo, con vos mismo, ¿no? No es una lucha de cara, por supuesto que hay una lucha de cara a la difusión de tu obra, pero eso tiene mucho más que ver con el comercio, ¿no? Con el marketing, con el mercado. Yo digo, estoy hablando como desde este lugar de la puerta para adentro, ¿no? Que tiene que ver con la producción.
en este tren de club de lectura, y ya la última pregunta te dejamos libre. ¿Cuál fue, de lo último que leíste, cuáles son tus 2 o 3 recomendaciones de esos libritos que por ahí incluso todavía seguís leyendo que tenés en la mesita de luz? Sí, lo separé porque digo, por si me preguntan, porque es la típica pregunta que te hacen y uno está ahí que no sabe qué responder. Me gustó mucho este libro que se llama Nostalgia de otro mundo, de Ottessa Moshfegh. Ottessa es una escritora norteamericana de padre croata y madre iraní. Entonces tiene allí una visión, o sea, es estadounidense, tiene una visión muy desde adentro de Estados Unidos, pero yo creo que sus raíces allí le dan una especie de mirada outsider, ¿no? Estos son cuentos y tiene una novela preciosa también que se llama Mi año de relajación y descanso. Un libro que no es nuevo, pero que me gusta mucho, creo que la editorial es argentina, la editorial, ¿dónde está la editorial? Elefante Poesía, que es una colección de poemas de Adrienne Rich, una edición bilingüe de este libro que se llama La ley de los volcanes. La traducción es de Sandra Toro y es muy interesante porque, si no me equivoco, Adrienne Rich era una poeta lesbiana y que escribía en inglés, y ustedes saben, el inglés no tiene género, ¿no? Entonces ella le escribió poemas de amor a su pareja y siempre fueron traducidos al masculino, ¿no? Entonces la opción de traducción de Sandra Toro me parece interesantísima porque ella traduce esos poemas en femenino, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, partía de un idioma que no tiene esa posibilidad de expresar género cuando habla de tú o de vos, y ella lo coloca en femenino, y además este libro tiene un poemario que es muy interesante, que se llama, lo quiero mirar para no... Porque yo desde que dejé de ser abogada no tengo más memoria precisa, es la cosa lo único que he perdido. Antes de ser abogada tenía una memoria súper precisa, pero bueno, creo que se llama 21 poemas de amor, y es una respuesta a ese poemario de amor súper masculino de Neruda, ¿no? De 20 poemas de amor y una canción desesperada. Entonces Adrienne Rich escribe estos 21 poemas de amor a su pareja mujer. Pero más allá de todas estas circunstancias vitales y de la traducción, el libro es precioso. Y bueno, por recomendar un ensayo, porque me puse de los 3 géneros, un ensayo de María Negroni, escritora rosarina, que vive hace muchísimos años en distintos lados, también una escritora migrante, creo que ahora está en Buenos Aires, y este librito que es de Entropía, también una editorial argentina, que se llama El testigo lúcido, y es un ensayo sobre la obra de Alejandra Pizarnik. Maravilloso, muy disfrutable porque es la mirada de una poeta sobre el trabajo de otra poeta. Valeria, no te quedó nada ahí sobre el escritorio, ¿no? Mencionamos Me todo lo quedan que te más parece. cosas, pero... ¿Más cosas? A ver, mostrame. Me quedan Vamos, sí, cosas, sí. y, por ejemplo, tengo aquí que me acompaña un títere de García Lorca. Tengo muchas cosas, sí, tengo también, por ejemplo, bueno, saben que yo escribo mucha poesía también, ¿no? Lo que les recomendé antes era de narrativa, pero tengo aquí una poeta portuguesa, Sofía de Melo, que tiene esta antología que reúne gran parte de su obra, que se llama Antología Tiempo Terrestre, perdón, que creo que también se consigue en Argentina, porque traté de pensar cosas que se pudieran conseguir, ¿no? También, porque esta es la editorial de Fondo Económico de Cultura, la editorial mexicana. Bueno, una poeta maravillosa que trabaja muchísimo con la naturaleza, ¿no? Que me parece que es un tema que está muy presente, no quiero decir que está de moda, porque es un tema necesario, ¿no? Pensar la naturaleza, pensar nuestra relación con el planeta desde una perspectiva no solamente humana, sino que nosotros tenemos o tendríamos que tener, ¿no? Una relación mucho más igualitaria con las demás especies
vegetales y animales con las que compartimos territorio y no la tenemos, ¿no? Entonces, últimamente también estoy muy interesada en leer cosas que tengan que ver desde lo literario y también desde los ensayos más científicos con nuestro planeta, ¿no? O con aspectos de la flora, los animales, etc. Hay una nostalgia ahí, me parece, al Paraná, al paisaje litoraleño, rosarino. Eso siempre, eso sin duda, cuando publiqué La condición animal, que es mi primer libro de narrativa, desde la editorial me dijeron que que escribiera una bio, ¿no? Una biografía, y claro, yo empecé a pensar, bueno, ¿qué sentido tiene contar que no sé qué, que soy abogada, que hice un máster en impuestos? O sea, no había nada que me vinculara con eso, ¿no? Y entonces, lo tengo aquí el libro, lo voy a escribir y puse Valeria Correa Fis nació y creció en Rosario, a orillas del río Paraná. Aunque hace más de 10 años que vive en el extranjero, siempre en ciudades que empiezan rigurosamente con la letra M, Miami, Milán, Madrid, todavía conserva el humor turbio y sedicioso que le legaron las aguas del río. Ahí está, Valeria Correa Díaz, nacida y crecida en Rosario y nuestra, absolutamente nuestra. Valeria, muchísimas gracias por pasar por el Club de Lectura. A ustedes, muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, un saludo entonces para todos los rosarinos y rosarinas que nos escuchen.